Buenas noches con todos. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Esta noche, en la charla en el Centro de Estudios Espíritas La Casa del Camino va a ser sobre la caridad para los criminales. Es un tema importante, actual, y vamos a ver el punto de vista espírita. Para poder comprender el punto de vista espírita, sería bueno, me parece, recordar los pilares del espiritismo. Hay mucha gente que piensa que el espiritismo es una suerte de actividad tipo Ouija, que no es así, ¿no? O una actividad donde se reúne gente para experimentar cosas paranormales, para ver qué nos trae. Pero ya Allan Kardec, a mediados del siglo XIX, nos dio estos pilares, ¿no? Y nos dio varios libros. Y de estos libros se ha podido extraer que estos son los pilares del espiritismo. ¿Qué nos dice estos pilares? Que la inmortalidad del alma y la reencarnación. Nosotros pensamos que, en general, a veces se piensa que la vida es solo una, y que ni bien vamos a la tumba, se acaba todo. Pero el espiritismo, así como otras filosofías, nos dice que no es así, ¿no? Que nosotros tenemos una vida infinita. Hemos tenido un comienzo como espíritus, pero no tenemos un fin. Siempre lo que pasa es que somos un mismo espíritu con diferentes cuerpos a lo largo de nuestra vida, que es infinita. Nacemos en determinada situación, morimos y después de un tiempo volvemos a nacer, con el propósito de siempre mejorar. Siempre mejorar y algún día poder alcanzar a nuestro Creador, ¿no? Esa es la idea de la inmortalidad del alma y la reencarnación. Otro de los pilares del espiritismo es la comunicación con los espíritus. En el espiritismo sabemos que, aunque no podamos ver, siempre estamos rodeados de espíritus e interactuamos con ellos, sean estos positivos o negativos. Los espíritus interactúan con nosotros a través de sueños. Podemos, por ejemplo, soñar con familiares que han partido ya y nos comunicamos. Tal vez no seamos conscientes o no tengamos claro qué ha pasado en ese sueño, pero sí nos queda una sensación agradable o una orientación, algún problema que nos tenía en duda. Todo eso es una forma de comunicación ¿no? que tenemos con los espíritus. Hay unas comunicaciones más directas a través de los medios, que son las personas que pueden comunicarse conscientemente con el otro plano, con los espíritus. La comunicación también podemos entenderla cuando tenemos alguna intuición, alguna idea de que teníamos que llamar a alguien. Todo eso es parte de esta comunicación con el mundo espiritual, con los espiritismos, con los espíritus que siempre están, que nos influencian positivamente. Hay espíritus que también hacen lo contrario, pero es porque es posible esa comunicación, esa interacción con espíritus. La ley de causa y efecto y las demás leyes naturales. El universo, Dios, a través de sus leyes, ha creado todo el universo. Y es la forma en que funciona, es la forma en que dirige Dios el universo. Y esto es a través de su ley de amor, que podemos pensar que se divide en varias leyes, ¿no? Nosotros estudiamos esas leyes como la ley de causa y efecto, que nos indica que lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia, sea esta buena o mala. Es más conocida como la ley del karma, ¿no? De Oriente. Y así como esta ley hay otras leyes, la ley de reencarnación,
la ley de vibración, la ley de afinidad. Todas estas leyes las estudiamos porque gracias a estas leyes, gracias a cómo es la mecánica de estas leyes, vamos entendiendo cómo funciona el universo que Dios ha creado, ¿no? Y que está en armonía con Dios, su creación está en armonía con Dios. ¿No? La pluralidad de los mundos habitados. Desde hace ya más de 150 años en el espiritismo, sabíamos que nuestra humanidad, nuestra Tierra no es la única. Hay otros planetas habitados, ¿no? Y eso, ¿no? Eso ya lo decía hace más de 150 años. Ahora en la actualidad ya se ve que con los avances científicos, los telescopios tan potentes que se fabrican y que hay en la actualidad, vemos que eso ya es casi probable y casi descontado que es así. Pero antes, hace 150 años, era una cuestión muy arriesgada decir eso, ¿no? Y el espiritismo lo decía porque era cierto, era parte de la comunicación de los espíritus. Y otro de los pilares del espiritismo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchos dirán que tiene que ver las enseñanzas de Jesús con el espiritismo. Parece algo contradictorio, ¿no? Pero vemos que no es así, que muchas de las cosas que enseñó el Maestro Jesús solo se pueden entender en este marco conceptual, en este marco de referencia que nos da el espiritismo. La reencarnación, las leyes de causa y efecto. Todo eso, por ejemplo, ¿no? Cuando Nicodemo tuvo la conversación con Jesús, y él mismo le decía que, Jesús mismo le decía que si uno no nace muchas veces, no va a poder ser salvo. Y Nicodemo le decía, pero ¿cómo es posible que uno regrese al vientre de su madre, no? Y le decía que esas cosas, como instructores, sabían ellos, ¿no? O cuando sus discípulos le preguntaron sobre Juan el que bautizaba, ¿no? Juan el Bautista. Y muchos se preguntaban quién era él, ¿no? Y él les dijo que era Elías, que había vuelto, como estaba pronosticado, ¿no? Como estaba profetizado. Y ahí vemos, ¿no? Vemos que también esta vuelta a la vida está muy en concordancia con la reencarnación. Y hay muchos pasajes, muchas parábolas, ¿no? Que no se podrían entender, por ejemplo, la mansedumbre, la felicidad de los que en el presente lloran. No se puede entender solo con una vida. Se tiene que entender todo eso a través de la reencarnación de las vidas sucesivas. Porque se entiende que los sufrimientos actuales que el hombre tiene son como una consecuencia para mejorar, sea a través de reparar consecuencias pasadas o preparar nuestro espíritu, nuestro ser para posibilidades futuras, para mayores responsabilidades, ¿no? Todo esto nos dice el Evangelio. Y por eso es uno de los pilares, ¿no? El amor al prójimo, la compasión. Y justamente ahora vamos a ver la caridad hacia los criminales. Y tenemos que verlo desde el punto de vista de varias vidas, porque no es solo que los criminales podamos apartarlos o eliminarlos y ya nos salvamos, ya nos olvidamos. El espiritismo vamos a ver que nos dice que no es así, ¿no? Que eso tiene consecuencias y no es la forma correcta de actuar. La verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios ha impartido al mundo
entre los verdaderos discípulos de su doctrina debe existir una fraternidad absoluta. Debéis amar a los desdichados, a los criminales como criaturas de Dios, a las cuales se les concederá el perdón y la misericordia si se arrepienten. Bueno, acá nos habla Jesús sobre una de las leyes de Dios, ¿no? Que es el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto significa la caridad, ¿no? Él quiso con sus enseñanzas impartir la fraternidad, que todavía nos falta por alcanzar eso, pero entre los que se llaman cristianos, y más aún si son cristianos espíritas, vemos que eso es más imperioso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, no es que debemos tener caridad con los criminales, con los desdichados, porque no nos concierne. El espiritismo, a través de la reencarnación, nos dice que nosotros ya hemos pasado por esas etapas. No sabemos qué hemos sido anteriormente. Lo que sí sabemos es que sí hemos tenido la necesidad de que nos perdonen, de que nos auxilien, nos ayuden, porque en otras vidas, así igual que estos criminales, de repente nosotros hemos cometido errores de los cuales nos avergonzamos. No los recordamos, pero ahí está en nuestra alma. De repente nos falta reparar todavía y de repente está por reparar en el futuro. Estas cosas no se pueden saber. Lo que sí nos indican es que debemos ayudar a los demás. Sabemos que estamos en un mundo de expiación. Un mundo de expiación en el cual la tierra todavía, el mal todavía predomina sobre el bien. Y lo podemos ver en la realidad, en los periódicos, en las noticias. En este mundo, nosotros, los espíritus, generalmente vienen a reparar cosas. Venimos a reparar errores, a aprender cosas, a ayudar a determinada forma, ¿no? Y en estas circunstancias siempre hay momentos cruciales en que vamos a necesitar ayuda. Siempre es así. En todo nos ha pasado, que necesitamos ayuda en tal momento. Y en esos momentos es un momento para practicar la fraternidad, ¿no? En determinada forma, directa, ¿no? Eso es lo que nos dice el Evangelio cuando nos habla sobre la parábola del buen samaritano, ¿no? Esta fraternidad es la que tenemos que practicar y es la que nos invita Jesús con su Evangelio a practicar. Y debemos recordar que debemos practicar porque nosotros, perdonar a los demás, porque también nosotros merecemos o vamos a requerir ese perdón. Vamos a necesitar ayuda en esta vida, y si no es en esta vida, de repente en la próxima. Hay gente que en el espiritismo a veces nos recomiendan que debemos tratar con misericordia, con empatía, por ejemplo, al mendigo de la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente más adelante no sabemos si vamos a recurrir a él en un futuro a pedir ayuda. Así es, ¿no? No debemos llenarnos de orgullo tanto que humillemos a los demás. Porque el mundo da vueltas y con la reencarnación tenemos claro que es así, ¿no? ¿No sabéis que hay muchas acciones que son crímenes delante del Dios de pureza y a los que el mundo ni siquiera considera como faltas leves? Bueno, aparte de lo que nosotros hemos tenido errores en el pasado y vamos a necesitar el perdón, la misericordia y que nos auxilien, nos ayuden, hay también faltas que hay algunas en nuestra sociedad de repente no se consideran como faltas, ¿no? Por ejemplo, el orgullo. Algunos lo consideran como una cualidad. Pero el Evangelio nos dice que no es así, ¿no?
contra el orgullo es mejor la humildad practicarlo. El orgullo nos puede llevar a cometer errores y a humillar a otras personas. Y ahí es cuando comienza la decadencia de las sociedades. Hay una historia en la que hubo un pueblo en que, según el espiritismo, que él aprendió muy bien, estaba próspero, pero se olvidó de ser agradecido y se llenó de orgullo, ¿no? Ojalá que nunca nos pase eso como nación. Y desde ahí empezó la gente a estar descontenta, a rebelarse, y todo empezó a entrar en caos. Y es así, no podemos ver en la sociedad que no el orgullo, por ejemplo, tocando el tema, hay en nuestra sociedad, entre gente que tiene más y gente que no tiene, hay una lucha. Hay una lucha entre los que no tienen, los pobres, que se llenan a veces de rebeldía y acuden al desorden, y la gente que tiene, que se llena de orgullo y a veces comete atropellos y son vanidosos. Toda esta situación en una sociedad en la que, en ese tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Y los criminales salen de esta sociedad. Salen de esta sociedad y por ende también se puede decir que nosotros somos un poco responsables de esta sociedad y de este caldo, de esta situación social en el cual surgen estos, que se puede decir, caínes de la humanidad, ¿no? Hay gente que ha sufrido la humillación, por ejemplo, de otras personas, se ha sentido ofendida de determinadas formas y no se quedan contentas, tienen ese rencor y cuando pueden llegan a vengarse, por ejemplo, ¿no? Y disfrutan de esta venganza, saborean este placer que es muy negativo y aprenden a ser crueles. Y ahí empieza todo este ciclo de estos posibles caínes que puede tener la humanidad, ¿no? Por eso siempre nos dice que debemos ayudar a las personas en desgracia, porque no sabemos si se pueden endurecer y podemos en forma indirecta ser responsables de estos señores, ¿no? Que pueden tomar el camino equivocado. Por ejemplo, en la charla anterior que se dio sobre, en el cual había una chica que había cometido una falta por egoísmo y el cual había hecho que un señor se separara de su esposa. Se separara de su esposa en una vida anterior, ¿no? Y este señor había sido engañado porque al final simplemente quería aprovecharse, sacar provecho de la situación. Y el señor terminó abandonando a su esposa y la esposa terminó suicidándose. Y este señor quedó muy dolido y con ganas de vengarse de esta chica. Murieron los dos, no pasó nada en ese momento, pero este espíritu buscó, enojado, muy rencoroso, buscó a esta joven para vengarla. La muerte no paró la venganza, el odio que tenía, ¿no? Y continuó acosándola. La empezaba a acosar, trataba de inducirla al suicidio. ¿Todo por qué? Porque fue dañado, fue humillado, fue vejado en una vida anterior. Y vemos que esta joven no practicó la caridad, ni sino todo lo contrario con estas personas. Y así como esta situación hay millones, miles en la sociedad, ¿no? Y se va generando odios, rencores. Por eso debemos siempre practicar la fraternidad para evitar estas situaciones y generar estos males futuros. Otra de las cosas que nosotros no creemos que es una falta es el agradecimiento, ¿no? Nosotros también debemos ser agradecidos y el no ser agradecidos es una falta ante Dios. El orgullo, incluso la falta de cortesía también es una falta ante Dios.
porque indica una falta de caridad. Pero, ¿qué es la caridad? La caridad es el acto de ayudar a los demás de forma desinteresada. Va más allá de simplemente dar dinero y es una acción que nace de un sentimiento de compasión y amor por el prójimo. Bueno, es claro, ¿no? Es claro lo que nos indica. Y es los espíritus que están muy atrasados o perturbados son los que requieren también esta caridad, ¿no? Este noble sentimiento de ayuda a los demás. ¿Para qué? Para que ellos vean que hay otra forma de ser y les impacte en el corazón y puedan arrepentirse de sus fechorías, ¿no? Recuerdo que había un señor en Estados Unidos en un juicio televisado que a veces lo pasan por internet, que trataba de un asesino en serie, ¿no? Y ya había sido aprendido, ya había sido juzgado, habían encontrado que era culpable todo, y se le da la oportunidad a los familiares de la víctima de decir algunas palabras en el juicio a este señor, ¿no? A este criminal. Y todos los familiares, uno por uno, empiezan a tomar la palabra y empiezan a decirle maldiciones, que lo odiaban, que ojalá que le vaya mal, ojalá que se muera. Todo un montón de cosas negativas le decían, ¿no? Era una forma de descargarse que tenían los familiares de tanto rencor que tenían, de tanto sufrimiento que habían pasado por el daño que habían sufrido, ¿no? A sus primos, hijos. Y este criminal simplemente escuchaba, se les veía todo como hielo, una persona fría, ¿no? Y así pasaba hasta que le tocó la oportunidad de hablar a un señor cristiano. A un señor cristiano, y este señor le dijo que era muy difícil hacer lo que debía hacer según sus creencias, pero que lo perdonaba y en ese momento que este señor le dijo que perdonaba con sinceridad, obviamente, este asesino terrible para muchas personas ya no pudo más y se vino abajo, ¿no? Se puso a llorar, se vio que había conmovido su espíritu. Ahí podemos ver que ya este señor había logrado que se quebrara, se arrepintiera, se conmoviera, ¿no? Y vemos que eso también es la caridad, ¿no? No solo es dar pan al necesitado en una situación de crisis, sino ayudarlo de corazón. Mostrarle nuestros buenos sentimientos en los momentos cruciales, ¿no? Este señor, obviamente, por ese perdón, no es que salió de la cárcel, ¿no? Sino que lo ayuda a arrepentirse, a cambiar esa actitud que tiene, ¿no? De repente de odio hacia la sociedad por algo que ni siquiera de repente sabe él, ¿no? De repente odia, o sea, ya cambió eso, ¿no? O empezó el cambio. Eso es lo que debemos practicar nosotros y lo que nos indica el espiritismo al decir que debemos practicar también la caridad con los criminales. Debe ser sincero, ¿no? A veces nosotros solo actuamos de palabra, pero el espiritismo y la espiritualidad superior nos inducen, nos invitan a que seamos consecuentes con nuestras cosas, ¿no? No podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Por un lado sí, por un lado no. Debemos ser íntegros en nuestra forma de ser. En otras palabras, ser sinceros, ¿no? Por eso uno de los requisitos de la vida espiritual es ser sincero, la sinceridad en nuestros actos. Y este señor cristiano fue sincero y por eso impactó el corazón de este criminal, ¿no?
La verdadera caridad no consiste solamente en las limosnas que dais, ni en las palabras de consuelo con que podéis acompañarla. No, no es solo eso lo que Dios exige de vosotros. La caridad sublime que Jesús enseñó consiste también en la benevolencia que empleáis siempre y en todas las cosas para con vuestro prójimo. Incluso podéis ejercitar esa sublime virtud en relación con seres que no tienen necesidad de vuestras limosnas, pero a quienes las palabras de amor, de consuelo y de estímulo conducirán al Señor. Bueno, acá nos indican que no es solo el pan, ¿no? Sino nos hablan sobre nuestra forma de ser amable en general con los demás. La cortesía de la cual estamos obligados hacia los demás, ¿no? Eso también es una caridad y es la que menos consideramos, ¿no? Por ejemplo, Jesús nos habla sobre la mansedumbre. Bienaventurados los que son mansos, porque de ellos es el reino de Dios. Nos habla sobre esta forma de ser, ¿no? Sobre esta caridad, sobre este tipo de caridad, sobre tratar bien a los demás, sobre abrirnos, ser accesibles, no cerrarnos, ¿no? No cerrarnos, ser amables, ser empáticos, ¿no? Todas estas cosas, si bien no es una caridad que se puede decir que vamos y donamos algo, ayudamos al necesitado, sí es una caridad que ayuda en el día a día, ¿no? ¿Quién no quiere encontrarse con una persona así, que sea accesible, que siempre esté dándonos consejos, buena vibra, una sonrisa? Y uno se siente contento, se siente inspirado, le cambia todo el panorama de la vida, del día. Cosa diferente que si nos encontramos con una persona que está amargada, ¿no? Que a veces nos pasa a todos en determinado momento. Transmitimos esa amargura, ¿no? Transmitimos esa amargura, ese enojo, y podemos complicarle de repente el día a los demás, ¿no? De repente sin darnos cuenta. Por eso Jesús nos indica que también la caridad es esto, ¿no? Ser corteses, ser amables, ser accesibles, saber tratar a todas las personas, ¿no? Sean pequeños, grandes, ricos, pobres, letrados, incultos, siempre debemos ser amables con todos. Ese es uno de las cosas que nos pueden hacer notar como cristianos. ¿Debemos exponer la vida por un malhechor? Es la pregunta, ¿no? Salvado pues, hombres, vosotros a quienes la ciencia espírita ha iluminado, salvarlo, arrojaos para libraros de su perdición. Y entonces tal vez ese hombre que hubiera muerto blasfemando contra vosotros, se arroje en vuestros brazos. Con todo, no debéis preguntaros si lo hará o no. Id en su auxilio, porque al salvarlo obedecéis esa voz del corazón que os dice, puedes salvarlo, sálvalo entonces. Acá nos hablan sobre, nos hace reflexionar sobre que debemos, si es que podemos, si es que está en nuestras manos, salvarlos, en forma desinteresada, ¿no? Sin esperar ninguna retribución, ni siquiera que este Señor se arrepienta. Debemos salvarlos porque está bien hacerlo. Esto se puede profundizar un poco más, ¿no? En nuestra sociedad, en algunos países, existe la pena de muerte, ¿no? ¿Qué nos dice el espiritismo? Que eso no es cristiano y todavía no debe practicarse, ¿no? Esto tiene consecuencias porque el mismo texto nos dice, ¿no? Vamos a salvarlo y de repente este Señor se va a arrojar a nosotros en una actitud de gratitud por haberlo salvado. En vez de que muera blasfemando por nosotros, odiándonos, cortamos eso, ¿no? Cortamos eso. Y esto es
vemos que según los pilares que nos da el espiritismo para entender el mundo es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros somos las causas de la muerte de gente, de criminales, de gente que odia mucho, que guarda mucho rencor, ¿no? Y que no hemos sabido considerar o hemos sido los responsables de eso. ¿Qué va a pasar? Con la muerte no se acaba. No se acaba este lazo que formamos con esto. Hemos formado un lazo más bien con ellos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta este lazo? Estos espíritus después en el otro lado van a perseguirnos. El odio, que en vez que haya sido una gratitud por salvarlos, va a primar en ellos el odio por no haberlos salvado ni haber tenido compasión de ellos y haber sido la causa de su muerte. Nos van a perseguir como enemigos pertinaces, ¿no? Y pueden complicarnos la vida, hacernos causar tragedias, inducirnos a cometer crímenes, al suicidio. Todo eso es lo que pueden producir estos espíritus si es que mueren en rebeldía, sin arrepentimiento. Por eso es muy importante darles todo el tiempo posible de vida para que estos espíritus recapaciten y entren en conciencia de que es así. La pena de muerte no va en ese sentido. Se le corta esa posibilidad de que de repente de cada algunos años ellos puedan arrepentirse, reflexionar y tratar de reparar, ¿no? Entrar en conciencia de reparar de sus errores. Con la muerte no se logra nada, más bien creamos enemigos espirituales invisibles que tienen toda la libertad de actuar, ¿no? Y se sabe que estos espíritus forman grupos e inducen como dijimos, a muchas tragedias humanas. Mucha gente se suicida inducido por estos criminales en el otro lado, ¿no? Que atacan a las personas. Incluso muchas guerras han sido provocadas por estos señores, ¿no? Que en su rebeldía quieren destruir a la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Nosotros como sociedad antiguamente hemos vivido la etapa de la Edad Media en el cual la Inquisición mataba a muchos herejes, ¿no? Mataba a muchos herejes por diferentes motivos. Mataba gente, los torturaba, ¿no? Y todos esos espíritus que han sido dañados, ofendidos por esta institución, odian a la sociedad, odian a los cristianos, incluso sabemos que se han convertido como en los enemigos del Cordero. Y son estos grupos que son bastante numerosos, que complotan contra la sociedad, fomentan la criminalidad, como dije, las guerras. Y todo esto, ¿por qué? Porque fueron ofendidos, de repente cometieron algún delito y se les castigó sin compasión. Y han cometido y han quedado resentidos, y en el otro plano están que toman revancha, ¿no? Por eso es que, entre otras cosas, la pena de muerte no es considerada dentro de los planes de Dios. El espíritu debe tener todo el tiempo posible encarnado para que pueda reflexionar, y más aún los criminales que tienen que reflexionar más, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué este señor que era malo se queda vivo, mientras que otro que era tan bueno se lo lleva a Dios? Y decimos que eso no es justo, ¿no? Muchas veces nos ha pasado. Pero lo que no sabemos es que este espíritu que todavía se queda en la tierra tiene cosas que aprender, cosas que subsanar, reparar. Y si son criminales pertinaces, muy endurecidos, se debe darles todo el tiempo para que puedan reflexionar y arrepentirse y cambiar su forma de ser.
Por eso no se debe ser crueles con ellos, ¿no? Debemos ser caritativos en el sentido de darles todo el tiempo posible. Esto no significa que vamos a liberarlos de la cárcel, ¿no? Nuestra sociedad está organizada en tal forma y es por algo también que está organizada en tal forma, ¿no? Pero debemos darle el espacio suficiente y las condiciones para que puedan reflexionar, ¿no? Ahora las cárceles distan mucho de eso, ¿no? Incluso las cárceles a veces son sitios de protección y de planeamiento de estos señores, ¿no? Pero no debe ser así, ¿no? Acá hay una historia que nos habla sobre esto, sobre la caridad hacia los criminales. Y es la historia de un señor que ama a su nieta, a su nieta, pero su nieta es una niña de adolescente que está postrada en una cama y que ha nacido con muchos defectos, ¿no? No puede hablar, se le cree que es idiota, pero vemos que en la historia nos va a decir que no es así, ¿no? Y nos va a contar cuáles fueron las causas de esta situación. Es una historia del libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban. Y la historia se llama Amor Eterno. Amor eterno, cuántos dolores se sufren en este mundo, qué mansión tan sombría es la tierra, cuántos infortunados me hacen partícipes de sus cuitas. He aquí los fragmentos de una carta que acabo de recibir. Hace aproximadamente unos 9 años que existe recluida en el manicomio de esta capital una nieta mía, cuenta a la sazón 13 años, su estado es de lo más triste que la mente humana pueda concebir, ya es una verdadera autómata, imposibilitada de ambas extremidades, sorda y muda, sin conocimiento ni raciocinio de ningún género, y en ese estado allí permanece, pues mis recursos, por el momento, no me permiten tenerla a mi lado, como son mis vehementes deseos, pues siento un cariño y una inclinación tan inmensa por ella que, francamente, yo no me lo explico, y me hace sufrir horriblemente el hecho de que, al ir a visitarla le es completamente indiferente mi presencia, sufriendo mi espíritu de una manera espantosa. Por todo lo dicho, le suplico encarecidamente que pida al guía de sus trabajos algunos datos sobre la historia pasada de esta infeliz criatura, y qué relación anterior existe entre ella y yo. No desatienda mi ruego, creo en el espiritismo, en la realidad de las encarnaciones sucesivas, y necesito tranquilizar mi espíritu con una nueva revelación. La demanda de un ser que sufre siempre ha sido sagrada para mí, así que he procurado preguntar a un espíritu sobre estos dos seres tan infortunados, el que me ha contestado lo siguiente. Es justa la ansiedad y la perplejidad de ese hermano, que a ti se ha dirigido en demanda de auxilio, y como al que pide se le da, escucha atenta mi comunicación. La niña paralítica de hoy, la sordo-muda, la idiota, al parecer, pues no lo es en realidad, para mayor tormento suyo, fue en su última encarnación un personaje célebre por sus fechorías. En España nació y fue el asombro de las gentes por su destreza, por su audacia, por su osadía, por su temeridad, arrastrando los mayores peligros para desvalijar a los caminantes y asaltar las moradas señoriales para apoderarse de los tesoros más escondidos. Era un bandido terrible. Los gobernantes más encumbrados capitulaban con él, secretamente, pero capitulaban. Era un hombre arrogante, con la hermosura del ángel de las tinieblas, y como era de noble estirpe, sus modales, cuando le convenía, eran de lo más distinguido que pudiera desear la dama más exigente. Así que no es extraño que enloqueciera por él una joven de muy buena familia, que la arrebató de su hogar y se la llevó muy lejos, para evitar reclamaciones y serios disgustos con los padres de ella. La joven seducida, comprendió tarde el mal paso que había dado, pero le quería tanto, estaba tan enamorada de él, que se propuso convertirle y hacer de él, el feroz bandido, un hombre de bien. Pero todo su empeño fue inútil,
Ella era muy cristiana, creía en la eficacia de los ayunos y de las penitencias y se puso cilicios y martirizó su hermoso cuerpo para redimir al hombre que tanto amaba, pero este llegó a cansarse de sus sermones y lamentaciones, y después de cometer un robo en cuadrilla y matar a varios de los robados, dijo a uno de sus compañeros: la mujer que me sigue hace tanto tiempo nos estorba, se va volviendo cada día más escrupulosa y más devota, hazla desaparecer para bien de todos y ganemos tiempo. El bandolero cumplió las órdenes de su capitán y en un despoblado, donde la tierra estaba surcada por hondos barrancos, en uno de ellos arrojó a la joven enamorada, buena y creyente que se convirtió en redentora, por lo que, como es natural, la crucificaron. Más tarde, en un encuentro con gente armada, murieron parte de los bandidos, entre ellos el capitán, quien al llegar al espacio fue recibido por su redentora, dispuesta a seguir siendo su ángel tutelar. Le quería tanto, estuvieron bastante tiempo en el espacio y ella a él lo fue preparando para comenzar el saldo de sus cuentas, y tanto se empeñó en su conversión, y tanta luz le dieron otros espíritus, que el bandido de ayer es la niña paralítica de hoy. Tanto corrió para cometer horribles delitos, que hoy no puede moverse ni puede hablar el que ayer habló para dictar sentencias de muerte. Y el abuelo angustiado que visita a su nieta, y esta no le reconoce, es su víctima de ayer, es la que quiso ser su redentora, espíritu de amor, espíritu de luz que le seguirá siempre, hasta convertirle en un ser superior. Su amor es inmenso, de él no tendréis la menor idea en la tierra, donde los amores son flores de un día, ilusiones pasajeras, fuegos que tan pronto se encienden como se apagan, y el amor de ese espíritu llegará al sacrificio sin sentir desfallecimiento, le acompañará siempre, le ayudará siempre, le sostendrá en sus brazos, y en todas sus encarnaciones estará enlazada a él de un modo o de otro, y durante el sueño murmurará en su oído: ten valor para saldar tus cuentas, has pecado mucho, pero tienes la eternidad para regenerarte. Yo iré contigo, no estás solo, yo seré tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija, me enlazaré a ti con todos los parentescos terrenales y en el espacio seré tu estrella polar que te guiará eternamente hacia la luz y la verdad. Mucho más te diría sobre el amor de ese espíritu que es un enviado de Dios para engrandecer a un culpable, puesto que los más enfermos son los que más necesitan de los médicos celestiales. Adiós. Qué hermosa es la misión de los espíritus que aman. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de los terrenales? Dado que la mayoría tenemos una historia tan horrible, dichosos los espíritus que aman y dichosos también los que son amados. Bueno, esta historia nos muestra claramente la caridad que practica, el que nos invita Jesús a practicar, ¿no? El amor al prójimo, y este espíritu con ese amor redime a este bandido que felizmente no se endureció más, ¿no? Aceptó gracias a todo lo que ella lo convenció en el plano espiritual, todo lo que ella le dijo en el plano espiritual lo convenció para que pueda empezar su reparación. Y siempre estaba apoyándola, ¿no? Porque todas las cosas que hizo implican consecuencias terribles, y el nacimiento como una chica paralítica, sordo, muda, y indica todo eso, ¿no? Unas consecuencias terribles, porque es como una cadena perpetua, ¿no? Va a estar así toda su vida. Por eso uno no debe ser cruel con los criminales, porque dentro de ellos mismos saben lo que han hecho y saben lo que van a sufrir. Ellos mismos van a ser sus jueces y van a ser ellos mismos implacables con su sanción. Lo que nos toca a nosotros no es ser estos verdugos, ¿no? Sino ser caritativos, llevar consuelo, apoyar en el momento de crisis. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido así, hemos requerido que nos perdonen las faltas que hemos cometido y de repente también vamos adelante necesitar que nos perdonen.
Y si nosotros vamos a requerir ese perdón, debemos perdonar también, ¿no? Debemos ayudar, y como sociedad debemos también ayudar a estas personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo del Maestro Jesús, ¿no? El Maestro Jesús sabemos que fue traicionado y vendido por Judas por unas monedas. Y al enterar todo el peso, todas las consecuencias que tendrían para Jesús, Judas se enloqueció y terminó suicidándose, ¿no? Se colgó de un árbol. Jesús cuando expiró en la cruz, él nos cuenta el espiritismo que lo primero que hizo fue bajar al purgatorio, los infiernos, para auxiliar a Judas, ¿no? que había enloquecido y por todo el mal que había hecho, ¿no? Él no se esperaba esto, lo que se esperaba es que él iba a tomar preponderancia en las cuestiones políticas, encabezando una revuelta con los que estaban descontentos con el yugo romano, ¿no? Y que el Maestro Jesús iba a pasar a un segundo plano, eso es lo que tenemos entendido. Pero no fue así, ¿no? Jesús terminó siendo crucificado, latigado, y sabiendo todo eso, sabiendo todo lo que le esperaba, Jesús enloqueció Judas, ¿no? Por eso fue a rescatarlo y le dijo que tuviera paciencia y fe en el porvenir. No, era uno de sus discípulos a los que quería tanto, ¿no? A todos sus discípulos quería y fue a rescatarlo. Él mismo practicaba todo lo que decía, ¿no? Y esto no quiere decir que ya haya sido perdonado todos sus pecados y se va directo al cielo, ¿no? Judas, en su conciencia criminal, sabía todo lo que había hecho y no podía perdonarse. No podía perdonarse y pasó muchas vidas muriendo en los coliseos romanos, siendo justiciado, porque no estaba satisfecho con su conciencia. Su conciencia siempre lo atormentaba por lo que había hecho. Y así, nació muchas veces y fue muchas veces ajusticiado por el Imperio Romano, por esto, hasta que terminó naciendo como Juana de Arco, sabemos, y en esa encarnación fue traicionado, ¿no? Como traicionó él a Jesús. Y murió en una forma terrible, como sabemos, ¿no? Fue ahí cuando él entró en paz con su conciencia, ¿no? Vemos eso, que este acto criminal de Judas que traicionó a Jesús no es que por el perdón de Dios, por el auxilio de Jesús, haya quedado en paz, ¿no? Su conciencia no estaba en paz. Los mismos criminales son sus mismos verdugos. Y lo podemos ver en la vida de Judas, ¿no? Que tuvo que sufrir mucho, padeció mucho, hasta que en la Edad Media, todavía después de tantas cosas que pasó para estar en paz con su conciencia, murió como Juana de Arco. Y recién ahí pudo entrar en paz, ¿no? Vemos que cada criminal ya lleva su propio castigo en su conciencia. Por eso no debemos ser los verdugos, eso es lo que nos dice, ¿no? Y nuestra doctrina espiritista, que es consoladora, nos invita a eso, ¿no? A ser consoladores de nuestros hermanos en las situaciones de crisis, ¿no? De sufrimiento. Bueno, esto sería todo. Si hay algún comentario, alguna pregunta sobre el tema.